Romanos 7, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Señor, estamos aquí una vez más con el estudio preparado, tu palabra enfrente de nosotros, lista para ser expuesta, Señor, pero confesamos la realidad de que necesitamos y dependemos completamente de ti, de tu Espíritu, que tú, a través de tu Espíritu, ilumines tu palabra, sobre todo este pasaje, este capítulo de Romanos 7 que es tan difícil, Señor. Necesitamos que tu Espíritu aplique esta escritura a nuestros corazones, que la ilumine para verdaderamente conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos y la libertad que tú quieres que tengamos, Señor. Pero necesitamos que tú lo hagas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, el único nombre que se merece que tú des todo, Señor. Porque Jesús nos dio permiso a pedir en su nombre para la gloria de tu nombre, Señor. Somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Romanos capítulo 7. Básicamente, en la estructura general del libro de Romanos hemos visto una introducción en el capítulo 1. Básicamente los primeros versículos del capítulo 1 y después el resto del capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 3, Pablo se elaboró y habló del pecado, ¿ok? Después entonces, desde la mitad del capítulo 3 a la mitad del capítulo 5, Pablo estuvo hablando de lo que es la justificación. Y en los capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos habla hoy, y nos ha estado hablando desde la semana pasada, nos ha estado hablando de la justicia, de la santificación, perdón. Vemos que la justificación es justicia declarada, donde Dios nos declara justos por fe en Jesucristo, y la santificación es cuando esta justicia que Dios declaró sobre nosotros es implementada, es decir, a los que Dios declara justos mediante la justificación, los hace verdaderamente justos mediante la santificación. Okay. Luego vamos a ver soberanía y servicio y conclusión, pero vamos a enfocarnos en donde estamos hasta ahora. Básicamente lo que hemos aprendido hasta ahora, la semana pasada en el capítulo 6, de que el capítulo 6 enseña que el creyente está muerto al pecado. El pecado no reina más sobre nosotros. El capítulo 7 nos va a enseñar hoy que él enseña que el creyente está muerto a la ley. La ley no reina más sobre nosotros. Y la semana que viene vamos a ver el capítulo 8, que enseña que el creyente está vivo en el Espíritu y el Espíritu nos da vida y libertad. Mira, Romanos 6:14 dice que porque ya no están bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo digo a manera de introducción porque en última instancia, esto es una verdad que es demasiado importante y es como que dice la raíz de todo lo que necesitamos en última instancia, conocer la realidad de qué significa eso. Mira, cuando Pablo dice que porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, básicamente, mira, bajo la ley funciona de esta manera, es lo que nosotros hacemos por Dios. Bajo la gracia es lo que Dios hace por nosotros. La gracia es el favor de Dios, es Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es que ya decimos que ya no se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo que Dios en Cristo Jesús va a hacer por nosotros. ¿Okay? Eso es sumamente importante que lo entendamos. Bajo la ley, nosotros hacemos por Dios. Bajo la gracia, Dios hace por nosotros. ¿Okay? Porque mira, en el capítulo 6 fuimos exhortados de la siguiente manera. Básicamente lo que aprendimos la semana pasada era que ahora que saben y creen que están muertos al pecado, ofrézcanse, preséntense a Dios diariamente para que Él implemente vuestra santificación. Es el corazón de lo que dice Filipenses 2, 12 y 13, donde dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pues Dios es el que lo hace. Romanos 12:1 nos dice, en la mitad dice que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Básicamente entonces, ahora que saben y creen que están muertos al pecado, entonces ofrézcanse, preséntense a Dios diariamente y en todo momento para que Él implemente, mediante la gracia, por su favor, Él implemente nuestra santificación. Pero entonces, la pregunta típica es, pero ¿cómo quedamos en cuanto a la ley de Dios? ¿Cómo quedamos nosotros en cuanto a la ley de Dios? Ciertamente somos responsables de cumplirla, ¿no? Bueno, y la respuesta es básicamente es atónita, porque la respuesta es, esa ya no es tu responsabilidad, sino del Espíritu de Dios en ti. La pregunta, mira, entonces, ¿pero cómo quedamos en cuanto a la ley de Dios? Ciertamente somos responsables de cumplirla, ¿no? No,
Esa ya no es tu responsabilidad, sino la responsabilidad es del Espíritu de Dios en ti. Por eso es que es gracia, Dios haciéndolo en ti. Mira, Romanos 7:6 lo dice, lo vamos a leer ahorita dentro de un momento, dice, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no mediante el antiguo mandamiento escrito. ¿Ok? Vamos a servir a Dios no bajo el poder humano, tratando de cumplir un mandamiento escrito, sino más bien bajo el poder, un nuevo poder que tenemos del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que nos habilita para hacer la voluntad de Dios. Esto de que de la santificación del creyente es responsabilidad de Dios, también en la primera de Tesalonicenses 5:23 lo enseña, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y los conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así Él lo hará. ¿Okay? O sea, que el que se encarga de la santificación. Esto es una verdad que la escuchamos y le pasamos por encima, pero la costumbre que tenemos nosotros de meternos en el medio y ciertamente tratar de ayudar a Dios con el poder de nuestra carne es algo que toma mucho palo y fracaso, que nosotros nos demos cuenta de que ahí verdaderamente no hay nada que valga para nada. Y en última instancia terminamos aprendiendo la realidad de que solo Dios puede salvarnos y solo Dios puede santificarnos, pero nosotros tratamos mientras podemos, y vamos a ver de qué se trata todo eso. Pero si leemos entonces en el versículo 1 del capítulo 7, dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Ciertamente Pablo está dirigiendo a los judíos que estaban en esta iglesia, ciertamente también gente que conocía la ley de Dios, la ley de Moisés y el judaísmo, pues, ¿no? Y si acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. Básicamente, en la cultura hebrea, en la cultura israelita, un hombre tenía la capacidad de divorciarse de su esposa, pero la esposa no tenía la capacidad nunca de divorciarse de su esposo. Por eso es que nos ponen en el lugar femenino, donde vemos, mira, es por eso que dice, por ejemplo, la casada, y nos liga a nosotros, a la mujer, está casada por ley a su esposo, solo mientras vive, pero si su esposo muere, es la única manera que ella puede quedar liberada de ese matrimonio. Y él dice, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Dice, por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. ¿Y quién tiene que ver esto, Pablo, con nosotros? Mira, versículo 4 dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. El punto es, mira, nacemos casados con la ley, dándoles, como quien dice, cuentas a la ley de Dios, y no nos podemos separar de la ley de Dios, porque la ley, o la ley de Dios no va a morir. Okay, porque Jesús no dijo que hasta la ley de Dios se va a cumplir completa en Mateo 5 y hasta la última tilde jamás pasará. Entonces la única forma que tenemos para desconectarnos y divorciarnos de la ley es a través de la muerte de nosotros. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Ya ustedes murieron al pecado, también murieron a la ley. Dice así mismo, versículo 4, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. Es decir, ya nosotros no pertenecemos a la ley, ahora pertenecemos a Cristo. Tenemos otro matrimonio, tenemos otra unión, ya no estamos unidos a la ley de Dios, sino que estamos unidos a Cristo. ¿Okay? De este modo daremos fruto para Dios, el único modo verdaderamente que podemos dar fruto para Dios. Versículo 5 dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones del que la ley nos despertaba actuaban en nuestros miembros, en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Básicamente lo que está sucediendo, y lo que está Pablo hablando, es que nosotros entramos a una relación diferente con Dios. Estamos pasando de servir a Dios como siervos, a la letra de la palabra, a servir a Dios como hijos, acorde al espíritu de la letra, al espíritu de la palabra.
Y en la forma en que nos vamos a relacionar con Dios no es a través de la ley, sino a través de una relación de amor. ¿Ok? El punto es que, mira, ahorita en el versículo 7 empieza una parte que es necesaria que todos pasemos por ella. Es el conflicto con el pecado. Y mira esto. Yo noté aquí que mi nueva relación con el pecado, de chancho a oveja. Te das cuenta que necesitas salvación, le entregas tu vida a Jesucristo y pasas a ser un hijo de Dios, y básicamente pasas de ser de un chancho a una oveja. ¿Cuál es la diferencia en última instancia de un chancho a una oveja? Mira, la realidad es que la oveja que se separa de su pastor termina en el lodo con los chanchos, pero es miserable. ¿A qué quiero decir con esto? Un chancho se arroja al lodo y está feliz y contento. Y está en su ambiente perfecto, ¿ok? Pero cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestras vidas a Jesucristo y nacemos de nuevo y nos convertimos, digamos, de chanchos a ovejas, a una oveja del pastor, del gran pastor, entonces ahora somos ovejas, pasa que recargamos todavía en nosotros esta naturaleza pecaminosa antigua, y cuando nos caemos en el lodo por falta de acceso a la gracia, al poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestra reacción al lodo es diferente. Como chanchos nos sentíamos súper cómodos en el lodo, pero como ovejas ahora estamos incómodos. Antes nos arrojábamos al pecado, estábamos felices y desecrados, completamente indiferentes. Pero ahora nos caemos en el pecado por falta de gracia, falta de acceso a la gracia de Dios, pero nos sentimos miserables y no nos gusta. Puede que nos caigamos en el lodo, pero en última instancia estamos miserables ahí. Mira, la oveja que se separa de su pastor termina en el lodo con los chanchos, pero es miserable. Y por eso es que Isaías 53:6 dice que todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Ok. Cuando una persona pasa de ese chancho, pasa a ser oveja, es decir, cuando una persona nace de nuevo y se convierte en un hijo de Dios y todavía es carnal en el sentido de que no hay mucha madurez y no tiene acceso a la gracia de Dios, y está tratando como dice, de servir a Dios bajo el poder del ser humano y no el poder de Dios. Mira, viene el conflicto con el pecado, y es el que vemos aquí delineado en estos siguientes versículos del capítulo 7. Mira lo que dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado, que la ley es mala? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Porque podemos decir, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Acaso la ley es mala si nos hace pecaminosos? Dice, la ley no fue dada para salvarnos, sino para exponer nuestra necesidad de salvación. El mismo Gálatas 3:24 lo dice. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. La ley fue dada en última instancia no para que tú te justificaras bajo la ley, sino que la ley pusiera al relieve, pusiera en el descubierto tu necesidad de salvación, el hecho de que tú no podías cumplir la ley de manera perfecta. Y por eso que dice, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, y este es Pablo en su ejemplo, dice, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Es decir, donde no se dice que no se puede hacer esto, si lo haces no hay culpa. ¿Ok? Pero si la ley dice no hagas esto y tú lo haces, tú te das cuenta que ahora soy culpable de esto y soy un quebrantador de la ley. Pero si no hay ley, no hay culpa. Es decir, si tú vas en Alemania, tengo entendido que hay nunca he estado ahí, pero bueno, sí he estado en Alemania, pero no en este lugar. Hay autopistas donde no hay límite de velocidad. Y ahí tú puedes agarrar tu BMW y tus Mercedes y eso, y puedes ir a la velocidad que tú quieras. Como no hay límite de velocidad, y tú puedes ir a 100 millas por hora y nadie te puede poner una papeleta por ir muy rápido, porque no hay ley que diga. Pero si te vas a los Estados Unidos, que el límite de velocidad es 55 millas por hora, y te vas por 100 millas por hora, te van a meter la papeleta. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la ley. Pero donde no hay ley, no hay quebranto de la ley, no hay culpabilidad, porque no hay ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley,
pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Y mira que yo puse aquí y subrayé las palabras morí, muerte, mató. Mira lo que significa esto. A causa de la ley, que la ley fue dada, y me di cuenta, esto no se puede hacer, hacer esto es malo, te das cuenta que fallas tú en el 99% de todas esas cosas. Imagínate, ahora eres un quebrantador de la ley de Dios, le debes a Dios, tienes papeletas por todos lados, por ponerlo así. Dice, en versículo 10 dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, más bien me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Mira, esta analogía con la muerte, el sentido es el siguiente, que la conciencia culpable sin justificación es inevitablemente separada de Dios, lo que es la muerte espiritual. Lo que nos separa de Dios en última instancia es nuestra culpabilidad. Por eso es que Hebreos 10:22 dice que acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Okay, lo que te separa a ti de Dios es tu conciencia culpable. Una conciencia culpable sin justificación es inevitablemente separada de Dios. Si tú sabes que le debes a Dios y no tienes cómo pagarle, no te vas a acercar al Dios que le debes porque sientes, bueno, si Dios está molesto conmigo, yo no quiero tener comunión con alguien que está molesto conmigo. Entonces, la conciencia culpable que no tiene justificación, no tiene cómo pagar su deuda, es inevitablemente separada de Dios. Por eso es que en lo que la ley se expone y nos damos cuenta que estamos quebrantando la ley de Dios, nos damos cuenta, wow, mejor no voy a ir a la presencia de Dios, o te sientes destituido. ¿Por qué? Porque sabes que le debes algo a Dios, y a menos que tú tengas justificación, algo con que pagar tu deuda, no puedes venir a su presencia. Por eso es que en el Antiguo Testamento la forma de justificarte era una forma temporal, mediante la sangre de animales, y en el Nuevo Testamento, en última instancia, todo eso se ve que apuntaba a cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, muriera como sacrificio final y para siempre, y ahora sí tenemos nuestra justificación en Cristo, por fe en Él. Él paga nuestra deuda y así somos justificados. No es que no somos culpables, sino que somos justificados. No que no tenemos deuda, sino que nuestra deuda la pagó Jesucristo. Y nosotros, como quien dice, aprovechándonos del pago de Jesucristo, utilizamos eso para acercarnos a la presencia de Dios y así poder tener comunión con Dios, aun y cuando nosotros somos gente que no cumplimos la ley del todo. ¿Okay? Entonces eso es básicamente lo que tiene que ver en cuanto a muerte. Y porque dice que cuando se dio el mandamiento, cuando se dio la ley, el pecado cobró vida y yo morí. Y yo enseguida cobré, como que dice, noción de mi culpa, y mi culpa me separa inmediatamente de Dios. Versículo 12 dice que concluimos pues que la ley es santa, es decir, la ley es buena, y el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Pero en última instancia no es que la ley es mala, la ley no es la que mata, la ley es, en última instancia, la ley de Dios es la que revela el gol, lo que revela la meta ideal, la utopía de cómo una persona vive perfectamente. Solo que nosotros, al no poder cumplirla, caemos en quebrantos de la ley, y eso por nuestro pecado, y eso produce en nosotros esta separación, esta culpa de Dios que nos separa. Pero dice, la ley no es la que es mala, la que es mala es nuestro pecado, que produce muerte en nosotros. Dice, ocurrió así, una vez más, dice, para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. En última instancia, como ya vimos en Gálatas, la ley no fue dada para salvarnos, sino para revelar la necesidad que teníamos de salvación. Sabes que tú no te puedes justificar tú mismo, necesitas que un Salvador que te lleva a Cristo, a arrojarte la misericordia de Cristo, y por fe en Jesucristo somos justificados, podemos entonces tener comunión con el Dios de la Biblia que tanto necesitamos. Versículo 14 dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, es decir, que la ley es buena, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y es como quien dice, quiero que vean que estamos hablando de una persona que está regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el deseo de cumplir la voluntad de Dios. El hombre natural que no tiene nada que ver con Dios, que no ha nacido de nuevo, no aplica acá, porque el que está en el mundo y no ha nacido de nuevo, no tiene interés de obedecer a Dios, eso no aplica a esta persona. Esto es una persona que ha sido regenerada y está batallando en esas, digamos, en esa lucha inicial que tenemos todos, en tratar de obedecer a Dios acorde a nuestro propio poder. Y Dios está, como quien dice, al acecho y con la agenda de destruir nuestra noción de que jamás podremos en nuestra carne agradarlo de alguna manera. Y fíjate lo que dice aquí, y esto es un versículo que lo subrayé porque dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa o en mi carne, nada bueno habita. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Mira, esta verdad de ser iluminada y comprendida tiene la capacidad de evitar en forma definitiva y para siempre el que seamos decepcionados, tanto por nosotros mismos como por los demás. Esta palabra dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Pero tú y yo, la palabra dice que en nosotros mismos no hay nada bueno. Dios declara en su palabra, en tu carne no hay nada bueno, nada. Pero tú y yo nos cuesta porque somos cabezaduras y somos orgullosos. Ciertamente hay algo que yo puedo, en mi vida que yo puedo ofrecerle a Dios y ciertamente hay algunas cosas que yo puedo hacer por Dios pero ¿qué? ¿Sabes qué? Somos tan testaduros que nos cuesta verdaderamente aceptar esa realidad y básicamente tenemos que tratamos y probamos a ver si es realidad y terminamos, como quien dice, fracasando para darnos cuenta en última instancia de esta realidad. Por eso es que puse acá, de que esta verdad de ser iluminada y comprendida tiene la capacidad de evitar en forma definitiva y para siempre el que seamos decepcionados tanto por nosotros mismos como por los demás. Que seamos decepcionados. La razón por la cual somos Mira, la razón por la cual cuando tú estás por ahí y te caes en pecado y no puedo creer que me pasó esto, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo fuiste para capaz? En ti mismo no hay nada bueno. ¿Qué más vas a esperar? O cuando nosotros decimos, oye, no puedo creer que esta persona me hizo esto. ¿Cómo que no puedes creer? Si la palabra dice que todos somos pecadores. ¿Y qué crees tú que una persona que no tiene acceso a la gracia de Dios, cómo crees tú que se va a comportar? Porque nos decepcionamos porque tenemos toda la ilusión de que tenemos algún tipo de capacidad en nosotros mismos de ser buenos o de ser diferentes o de hacer algo positivo para Dios. Dice, yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, en mi carne no habita nada bueno. Y te digo, yo noté que esta verdad de ser iluminada y comprendida tiene la capacidad de evitar en forma definitiva y para siempre el que seamos decepcionados tanto por nosotros mismos como por los demás. Lo vemos tipificado ahí en las bienaventuranzas de Mateo 5, donde el Señor dice, dichosos ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Es básicamente, un pobre en espíritu es una persona que se ha dado cuenta que yo sé que en mí no hay nada bueno. ¿Y eso qué hace? En mí no hay nada bueno, ¿qué hace? Me convence a que mi única opción es arrojarme a la misericordia de Dios. Pero si mientras yo no esté claro en la realidad de que en mí no hay nada bueno, de que yo todavía no estoy pobre de espíritu, entonces yo todavía trato e intento de obedecer a Dios en mi propia fuerza, solo que para, en última instancia, terminar defraudado y fracasado. Pero por eso es que Mateo 5 dice en el versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, es decir, los que lloran porque se dan cuenta que no tienen nada bueno en ellos mismos, porque serán consolados. Dichosos los humildes. La verdadera humildad es esta, el darse cuenta que en uno no hay nada bueno y por ende enchufarse en la gracia de Dios, buscar acceso a la gracia de Dios, porque ya te das cuenta que en ti no hay nada bueno, la verdadera humildad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos. Tú no vas a ser compasivo hasta que tú te des cuenta que ni en ti ni en los demás hay nada bueno per se, en nosotros mismos.
Entonces, cuando una persona comete un error y se porta mal, es egoísta contigo o te lastima, dice, bueno, ¿y por qué voy a estar, como dice, defraudado? Si eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros como pecadores, eso es lo que estamos destinados a hacer. Y lo que tiene esa persona es que todavía no tiene acceso a la gracia de Dios, igual que yo, y caemos entonces, en última instancia, en una capacidad de ser compasivos con los demás, en la medida en que nosotros verdaderamente escuchemos y entendamos, y esta verdad sea iluminada, de que en nosotros mismos no hay nada bueno. Por eso es que en el mismo Santiago 4:6 que dice que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia, su poder es para quienes, para los humildes. El que se da cuenta de una vez por todas que no hay nada bueno en sí mismo, esa es la persona que está lista para accesar la gracia de Dios, el poder de Dios, y verdaderamente entonces, empezar verdaderamente a dejar que Dios se glorifique en su vida, en vez de estar interponiéndose, tratando de poner su fuerza humana, sus intentos humanos en el medio, atravesándose. Pues aquí, esta verdad, el punto es que esta verdad solo es iluminada, comprendida, impartida a través de repetidos fracasos. La realidad de que en mí verdaderamente no hay nada bueno, lamentablemente esta verdad en nuestra costumbre, en nuestra testadurez, esta verdad solo es iluminada, comprendida, impartida a nuestra alma a través de repetidos fracasos. Solo en la manera en que tú y yo, porque leemos esto, pero no lo creemos, y todavía estamos acostumbrados a servir a Dios o tratar de accesar el recurso natural, humano, en vez de por fe accesar la gracia de Dios, tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, y el Señor está como quien dice, obligado a dejarnos fracasar. Y tratamos hasta que terminamos. Ya tú vas a ver cómo terminamos. Mira lo que dice aquí: de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley o este principio, ¿cuál? Que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, pero en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Por eso es que esto es para una persona que ya está salva, una persona que ya ha nacido de nuevo. Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, o otro principio, que es el principio de la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Llegamos a la conclusión de la desesperación, pero es a través de la desesperación que nosotros aprendemos verdaderamente a arrojarnos a la misericordia de Dios, en vez de tratar porque ya nos hemos dado cuenta que en nosotros mismos no hay nada bueno y capaz de obedecer a Dios. Pero mira que nosotros tratamos hasta que por puro palo, por puro fracaso, terminamos verdaderamente entendiendo y humillándonos, en el sentido de que, ¿sabes qué? Es verdad, en mí no hay nada bueno. Es decir, Señor, no tengo la capacidad de salvarme, no tengo la capacidad de santificarme. Y eso nos trae una verdadera humildad. Y como dice la palabra, ya lo leímos en Santiago, Dios se opone al orgulloso, pero Él le da su gracia, su poder al humilde. Mira, dice, básicamente esta es la realidad, la diferencia entre un chancho y un pródigo, o un no creyente y un cristiano carnal. Que uno se siente bien, cae en el lodo y no tiene ninguna preocupación porque se siente muy bien como chancho en el lodo, más bien el pródigo o la oveja cae en el lodo y no se siente bien. Por eso es que esta persona dice, aquí Pablo dice, soy un pobre miserable. Y la pregunta es esta: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Es decir, el que ha nacido de nuevo ahora tiene una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, que ha nacido de nuevo, capaz de conectarse con Dios, pero como está todavía aprendiendo, no sabe discernir entre cómo conectarse al poder humano o conectarse a la gracia de Dios, y trata ciertamente como que dice, por defecto, por costumbre, a tratar de seguir como que dice, obedeciendo a Dios o de complacer a Dios en forma legalística, legalístico significa en última instancia con el poder humano. Okay, por eso es que ponemos leyes y regulaciones y todo esto, y no es así, sino es que es bajo el poder de Dios, no lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Probablemente Pablo tenía en mente, en ese entonces, si alguien mataba a alguien, muchas veces el castigo que le ponían a esa persona es que ataban al asesino al cuerpo
muerto de la persona que él había asesinado. Y muchas veces el mismo, después de tiempo, estás amarrado, bueno, tú mataste a alguien, bueno, te amarran y te encadenan con el cuerpo del muerto y te dejan en una cárcel. ¿Y que cómo crees tú que después de unos cuantos días ese cuerpo del muerto va a oler? El mismo olor, es como de cierta forma, dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Es como decir, tú y yo, ok, ahora tengo un corazón que desea obedecer a Dios, desea para poder deleitarse en Él, pero tenemos este mono digamos, de pecaminosidad que todavía arrastramos y en última instancia, en el desespero de tratar en sus propias fuerzas de deshacerse de este cuerpo muerto, nos lleva básicamente a preguntar, ¿quién puede liberarme de este cuerpo mortal? Y te digo una cosa, mira, finalmente se hace la pregunta correcta. Porque la pregunta es no cómo, sino quién. Fíjate que Pablo llega, finalmente, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y nos hacemos la pregunta, no es cómo, no se trata de un método, o de unas normas diferentes, o de un plan X, no se trata de cómo, sino quién. No es ¿cómo hago yo para librarme de este cuerpo mortal? Esa es nuestra pregunta inicial. ¿Okay? ¿Cómo hago yo entonces para agradar a Dios? ¿Y cómo hago yo? Y siempre está el yo presente. Pero la pregunta verdadera no es cómo, sino quién. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta es gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El único. No cómo, sino quién. Jesucristo. A través de su señorío es el único que puede librarnos de este cuerpo mortal. Es por gracia y no por ley. Dice, mira, una relación con Dios basada en ley versus una relación con Dios basada en amor. La ley dice deberes, responsabilidades, obligaciones. Y estás relacionándote con Dios como un siervo, como un esclavo. Sin embargo, la palabra enseña que la relación con Dios, como estamos en gracia, no es una relación de ley, sino una relación de amor. En amor, dice, en vez de deberes, responsabilidades, obligaciones, dice, más bien, Dios te dice, aférrate a mí y yo lo haré por ti. Y si servimos a Dios, nos relacionamos con Él como hijo. La diferencia entre un siervo y un hijo, mira, Jesucristo nos habla ahí en Juan 15, dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. No, en una casa judía habían los hijos del dueño y la servidumbre. Que todos vivían en la misma casa, pero la relación con el padre que tenían los siervos no es la misma que la relación con el padre que tienen sus propios hijos, ¿no? ¿Okay? Los siervos podrán vivir en la misma casa, pero el padre no le hace saber a los siervos lo que tiene en mente, su corazón, pero en cambio sus propios hijos sí. A la hora de ayudar, el padre ayuda a sus hijos primero, porque hay una relación de afinidad familiar. Y por eso que Jesús dice que ya no los llamo ustedes siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Es decir, una relación como siervos, una relación donde seguimos al Señor, básicamente por la letra de la palabra, y no entendemos muchas veces el por qué, ni tenemos, como que dice, el conocimiento íntimo de gloria o recursos por donde el Señor canaliza gracia a nuestros corazones para habilitarnos y poder verdaderamente obedecerle. Pero como hijos sí podemos, porque como hijos tenemos acceso al corazón del Padre y ya no obedecemos a Dios por la letra, sino por el espíritu detrás de la palabra. Y entonces el Señor nos da entendimiento del porqué, de cómo es beneficioso para nosotros. Y como que dice, obedecemos a Dios no obligados, sino más bien deseosos, porque conocemos y entendemos el corazón del Padre. ¿Okay? Ya para concluir, dice, en conclusión, dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, el principio del pecado. El punto, Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Segunda de Corintios 3:5 dice, Pablo mismo dice, no es que nos consideremos completamente nosotros, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios.
Una vez más, mira, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. El mismo principio. No es lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios te habilita a ti para tú poder hacer. Él lo hace por ti. Mira, glorioso es el día en que esta verdad es iluminada al alma humana, porque en última instancia se acaba esa lucha y ese ciclo de fracasos, porque en última instancia aprendes en humildad verdaderamente a desechar y entender que en ti no hay nada bueno y te empiezas verdaderamente a conectar en fe, en oración, en comunión con Dios, a confiar en Él, acorde a su palabra, que sea Él y solamente Él el que es capaz de cambiarte y de implementar en ti la justicia que ya impartió, que ya imputó en ti por justificación. Dice, glorioso es el día en que esta verdad es iluminada al alma humana. ¿Cuál? Dependo completamente de Dios, tanto para mi salvación como para mi santificación. Esto es la verdadera humildad que abre las puertas al poder de Dios. Santiago 4:6, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.